Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Hoy acerca de la reforma laboral que está en discusión en el Congreso de la República. Fíjese usted lo interesante de detectar las discusiones del Congreso, nada menos que del Congreso, cuando no se tratan los temas más importantes de un asunto, en este caso como lo es el trabajo, la fuerza más importante de desarrollo de la sociedad en el presente, en el pasado y en el futuro de manera indiscutible. El trabajo es quizá una de las conquistas más formidables de la evolución de la sociedad humana. Mire usted, dicen los opositores a la reforma laboral lo siguiente, que va a aumentar los costos laborales. Y mencionan algunos estudios que aseguran que se perderían hasta 500,000 empleos. Recuerde esta palabra porque ahorita la voy a tratar detenidamente. Que no deberían pagarle a los jóvenes que están en el SENA y van a hacer las prácticas. Que las empresas preferirían pagar en vez de recibirlos para darles un sueldo. Hay uno de ellos que dice que la reforma laboral sería la estocada final a las pequeñas empresas. Increíble que esta persona no se acuerde que la estocada final se la han dado a los microempresarios en Colombia durante décadas por no hacer carreteras, por no solucionar la violencia de todos los tipos de violencia de este país. No, una reforma laboral es la estocada final. ¿Qué tal? ¿Les parece el colmo que el día termine a las 7 de la noche? En un país en donde, si nos va muy bien, en apenas 3 o 4 años tendremos la primera línea del metro, las personas tardan 3 horas en desplazarse muchas veces desde su casa al sitio de trabajo y del trabajo a su casa, 3 horas. ¿Les parece el colmo que el día termine a las 7 de la noche? Uno de estos líderes de un gremio que se llama FENALCO menciona los siguientes datos de una encuesta frente a la reforma laboral. Dice que de los encuestados, el 25% dirían que con esta reforma bajarían su nómina, es decir, sacarían personas de la empresa. El 12% dicen que no harían nuevas contrataciones, el 18% dicen que estarían pensando en buscar cómo robotizar sus procesos y el 8% dice que cerraría su empresa. Bien, mire usted que este es uno de los temas, el trabajo, insisto, más claros, más precisos de analizar. Trabajo y empleo. Recuerde que hace unos momentos le dije que recordara esa palabra empleo. Trabajo ha habido toda la humanidad. ¿Por qué? Ya lo dije, es una conquista de la evolución, el trabajo creativo, el trabajo del ser humano. Cualquier historia del trabajo usted se va a fascinar con toda la expresión humana que hay en el trabajo. Luego, trabajo ha habido siempre y siempre habrá, pero el empleo es reciente. El empleo es una manifestación, una evidencia clara y precisa de la civilización humana. Civilización, entiéndase, por progreso. El empleo es esa figura, llamémoslo jurídica, eso que uno firma, el empleo, para que a través de ese contrato, que se llama empleo, usted tenga derecho a una protección, a unos beneficios que no son para nada un regalo,
del Estado, ni de las empresas, ni de los empresarios. No, esto no se trata de ser buenas o malas personas. Cuando nace la seguridad social a finales del siglo XIX, nace el empleo para que la persona que trabaja tenga esos derechos para la protección de su vida, salud, riesgos laborales, pensión. Ese es un gesto de civilización, proteger al trabajador. Eso no es consentirlo, mucho menos es una expresión de bondad. Para nada, eso es una ley, que es una conquista precisamente. Si usted y yo hubiéramos vivido antes de 1800 hasta donde usted quiera, en el tiempo, habríamos sido o esclavos o siervos o viviríamos en condiciones miserables porque no tendríamos derecho a ningún tipo de protección, solo trabajaríamos. Entregaríamos nuestra energía a una empresa, a una organización o al Estado, pero no tendríamos una protección. Luego, discutir si el trabajador tiene derecho a la protección es precisamente algo innecesario, algo que no es propio de una sociedad que pretende ser civilizada o estar en vías de civilización, es decir, de progreso. Las reformas laborales del pasado en Colombia sí destruyeron el empleo. Yo lo veo, yo soy profesor desde hace 30 años y 3 veces por semestre le pregunto a los estudiantes, ¿quiénes de ustedes tienen empleo, es decir, un contrato de trabajo, con sus prestaciones, es decir, con sus derechos, con eso que es civilizado? Insisto, no es bondad, es civilización. Levantan la mano generalmente la mitad de los estudiantes. La otra mitad tienen contratos de prestación de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que con el mito de que cada persona puede ser un empresario de sí mismo, entonces le firma un contrato de prestación de servicios, tiene que hacerse cargo de sus prestaciones laborales, de sus derechos, salud, pensiones, riesgos laborales, etc. Y le dicen que así es como es un empresario. No, el trabajo evolucionó a empleo, se civilizó. Fíjese usted esa encuesta. Yo creo que la mayoría de los empresarios de esta encuesta de Fenalco son justos, son correctos. Él dice que 25% disminuirían la nómina, quiere decir que el 75% estaría esperando a qué sucede con la reforma laboral, no estarían pensando en ya salir de las personas. El 88% diría que si hay nuevos contratos, haría nuevos contratos. El 82% no está pensando en robotizar porque sí. Y el 92% no cerraría. Luego quiere decir que la misma encuesta nos revela, con el número opuesto de cada dato, que los empresarios son justos en Colombia, que la mayoría son personas sensatas y que les parece que el empleo es algo correcto, algo civilizado, porque seguramente ellos lo han vivido. Muchos empleadores, muchos empresarios han sido empleados y saben los beneficios de esa protección. El otro asunto que señalan es la competitividad. Pues claro, en la medida en que usted pague menos salarios, menos dinero, le pague a los empleados, menos los proteja, pues obviamente es más competitivo, pero esa es una fórmula que se la dejo a usted para que la analice y la bote a la caneca, porque realmente ahí no amerita mucha discusión. Qué sesuda conclusión pensar que si yo le pago menos a los empleados, puedo tener mejores precios y por lo tanto también mejores ganancias. Eso solamente le cabe en personas no civilizadas y que no tienen intención de civilizarse. El problema, creo yo, de las empresas, y lo veo yo
en mi trabajo y como profesor también, es que no saben seleccionar a las personas que necesitan para realizar los procesos productivos de cada empresa. No tienen buenos mecanismos de selección. Entonces muchas veces se llenan de personas que no necesitan. Y ese no es un problema de una reforma laboral, es un problema de su organización, es un problema de la manera como gestionan, administran su empresa. El gran problema, y lo he tratado en otras reflexiones, es la calidad de los jefes que los dueños de las empresas o los presidentes o los altos cargos seleccionan para dirigir los diferentes equipos de trabajo. Ahí es donde sí debería haber una gran discusión en el Congreso de la República. No deberían tratar de algo que ya la civilización lo aceptó. Por eso la misma ministra de Trabajo ha dicho que el empleo se crea de otras formas. Esto es para proteger a tantas personas que con reformas del pasado están sin la protección propia de una civilización. Entonces, el punto que deseo señalar es la discusión tanto con las personas del gobierno como con la oposición debería ser cómo diseñar, no sé si una ley, no sé si un programa, no sé, un cómo ayudar a las empresas, incluyendo a las públicas, para que seleccionen mejor a los jefes, a los líderes, a los coordinadores, a los supervisores, etcétera, de los equipos de trabajo. Ahí es donde está el problema, ahí es donde están desprotegidos los trabajadores. Ya he dado estas cifras en muchas partes y en algunas de estas grabaciones. En Estados Unidos, la quinta causa de muerte son las prácticas gerenciales que ejecutan los líderes de los equipos de trabajo. Es decir, los gerentes famosos están enfermando y matando a las personas. En la China, más de 1 millón de muertos cada año ocurren por exceso de estrés laboral que exigen los gerentes. En Europa, el 60% de la ausencia, del ausentismo no programado se debe al exceso, al acoso laboral, al estrés excesivo. En Australia, el 75% de las consultas de psicología, la causa es el acoso laboral. Es decir, hay una crisis global, mundial, de personas que dirigen equipos de trabajo. No importa que usted dé, incluso por bondad, ahí sí, máquinas de capuchinos o ponga un gerente de felicidad o los lleve a los empleados a pasear 1 o 2 veces por semestre o por año. No, los empleados necesitamos es una persona que reconozca la individualidad de cada trabajador, desarrolle sus talentos naturales y ejecute una serie de prácticas que están muy bien identificadas para que haya bienestar y al mismo tiempo productividad. La productividad que tanto piden los empresarios, especialmente cuando se habla del salario mínimo, precisamente es un efecto del bienestar en el trabajo que los jefes pueden favorecer en su equipo. Estas son prácticas pues ampliamente conocidas ya en muchos países. Estamos en yo particularmente me encuentro en una especie de revolución del ambiente laboral, del sitio de trabajo, para que tengamos cada vez mejores gerentes. Ahí es donde sí deberían concentrar las discusiones los congresistas, los empresarios, incluso los sindicatos. Esa sí creo yo que debe ser la discusión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.